Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en Quórum, estamos en Diputado TV. ¿Qué dice, profesor Di Natale? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué ¿Vas dice, a ver? don Giorgetti? ¿Cómo Buena está, Horacio? mañana. Muy bien. Le decimos buen día, bienvenido al diputado Juan Pablo Giordano. ¿Qué dice, don Giordano? Gracias por venir. Bien, ¿usted? Bien, tratando de Ustedes, los pensar en tres. voz alta la Argentina urgente. Hay una Argentina urgente. Más allá de la Argentina preelectoral, ¿no es cierto? Ujú. Que también se caracteriza esta Argentina urgente no solamente por algunos cambios que somos testigos incluso oficiales, que un canciller, que el ministro de Justicia, digo, pero hay una dinámica de acontecimientos, o pasa todo, o tengo la percepción que no pasa nada, o pasa todo para algunas historias de finanzas, o no pasa nada en la economía cotidiana. Ujú. ¿Qué mirada tenés? Argentina está desquiciada y no se puede esperar otra cosa de un gobierno entreguista, ultraderechista, siniestro. Estamos gobernados por narcos, estafadores, corruptos, represores. Es un gobierno que ya está en el declive, ya está Me en la interesa tu parte opinión en final. este sentido. Vos hoy por hoy tenés una representación parlamentaria y en el devenir de los últimos acontecimientos se discutieron leyes, se convirtieron en algo parecido a leyes, digo, en algo parecido porque hacen todo el recorrido, diputados, senadores se promulgan y de pronto desde el Poder Central te dice, no tengo plata a todo lo que ustedes demandan, discapacidad, universidad, jubilados. ¿Qué opinas? Una barbaridad. Primero porque esas leyes se lograron fruto de la lucha y la movilización. Desesperada. Trabajadoras y trabajadores del Garrahan que dan la vida para salvar vidas, y un gobierno siniestro como el de Milei, Caputo que tiene millones de dólares en las Islas Man, los que hablan del emprendedurismo y que hay que poner la plata para pensar querer en el país, y demás se los vetan. Lo mismo personas de discapacidad. Es una cosa ir a una marcha, estar al lado de una madre que trae a su niña, a su niño, discapacidad, decir no damos más, no podemos más. Jubiladas y jubilados. Jubilado y jubilado no está, ya directamente quedó afuera, digamos, ¿no? El Parlamento No, ya directamente nada. no lo puede tratar porque Estamos hablando de jubiladas y jubilados, ¿cuánto eh, eran? 50.000 sí, pesos. pero Eran leyes completamente no llegaron a insuficientes. aprobar, digamos, a Los rechazar el colegas tienen veto. mucho interés No llegaron a rechazar el en el veto ida y y vuelta y nos sumamos a la Sí, charla. claro, ese tema claro, hasta el claro. año que viene, el tema jubilado, no sé si lo están analizando porque el año que viene seguramente, o es parte de la discusión del presupuesto, ¿cómo lo ven eso? Y las universidades Sí. ya están al límite. Lo que pasa es que el presupuesto es escandaloso lo que está pasando. Primero porque el presupuesto está ordenado alrededor de los pagos puntuales de la usurera, deuda externa y el pacto con el FMI, que ahora se le agrega la entrega colonial con Estados Unidos. ¿Qué presupuesto se puede hablar? Hoy hay una información de que tanto Estados Unidos como los fondos de la Reserva de Argentina han destinado 5.000 millones de dólares para poder controlar el dólar en un salvataje que le intentan hacer a Milei de manera desesperada para que pueda llegar al 26. ¿Quién paga esos 5.000 millones de dólares? ¿Quién paga los 20.000 millones de dólares que el Parlamento le otorgó a Milei a través de un DNU para que Milei, o sea, un DNU firmado por Milei para autorizar a Milei a endeudar a Argentina por 20.000 millones de dólares? Veníamos bárbaros, no veníamos bárbaros, decía el gobierno, la macroeconomía, estamos controlando la inflación, estamos... Y ahora con todo esto de la intervención directa de Estados Unidos que Ahora, perdón, compra bonos y vende bonos de la mano del Morgan, de la mano del Citibank, y nos entretienen para discutir un presupuesto en qué términos. pero, perdón, Y aparte las reuniones paralelas, ¿no?, que yendo a ha ese habido del presupuesto. punto concreto, el acuerdo con Estados Unidos, si es un swap, como están planteado, como lo anunciaron, hay que ver la letra chica, pero si es solo un swap, ¿hace falta que pase por el Congreso? Porque el swap de China que firmó Cristina Kirchner no pasó por el Congreso. No, pero que pase por el Congreso y qué garantía hay de que pase por el Congreso. Le vuelvo a repetir, el DNU de la deuda siniestro de Milei pasó por el Congreso y se aprobó. Mm.
En el 2022, bajo el gobierno de Alberto y Cristina, pasó por el Congreso el endeudamiento de Macri y Caputo, el mismo Caputo de ahora del 2018, 45.000 millones de dólares. El Banco Central dijo, esa plata fue 98% a la timba financiera, a los usureros, a los especuladores. Pasó por el Congreso y se aprobó, siempre con el voto, por supuesto, en contra y en la movilización del Frente de Izquierda Unidad. Estamos en un país desquiciado bajo todo punto de vista. Es decir, vetarle leyes al Garrahan, discapacidad, jubiladas y jubilados, universidades, y fijar paritarias al 1%. El otro día estuvo el ministro Cordero acá y dijo, qué bárbaro. ¿Lo escucharon? Qué bárbaro. Estamos ante un gobierno bárbaro que prioriza el empleo, que prioriza la seguridad social, que prioriza el trabajo. Salió el día anterior, salió que cierran 30 empresas por día y hay 245.000 despidos. Barbaridad. Dio algunos detalles de lo que pretenden sea una discusión por una reforma laboral. ¿Reforma laboral? Claro. El secretario Hicimos varias Gordero. preguntas, viste que no. Sí. Las preguntas que le hacemos de la izquierda, todos los funcionarios que vienen, primero le contestan al de la Libertad Avanza, nos saltean a nosotros y después ya. Una de las preguntas que le hice, si el gobierno tenía previsto que la reforma laboral llevara la jornada de 13 horas, como en Grecia. Sí. No sé, le pregunté que la reforma laboral que tanto reivindica el gobierno de Milei al gobierno peronista de Carlos Menem en los 90, se hizo una reforma laboral, no solo la reforma laboral, sino que se remataron todas las empresas del Estado, los ferrocarriles, los teléfonos, empresas de agua, YPF, porque decían que el Estado era muy grande, Argentina iba a tener mucho más dinero, iban a venir las inversiones, iba a venir trabajo, la deuda externa se iba a achicar. La deuda externa en esas décadas pasó del 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares, se duplicó. La reforma laboral, donde está todo privatizado, ¿a qué llevó? ¿A más empleo? Hoy hay un 59% de la capacidad empresarial ocupada. Hay un 40% que no, que está ociosa. ¿Quién le impide? ¿A qué empresario le impide que pueda haber un 40% más de producción? ¿Qué opinás en el juego donde incluso desde los Estados Unidos, en el ida y vuelta, le quieren marcar la cancha a los juegos estratégicos, incluso de China, para quedarse no solamente con el pasaje de Tierra del Fuego, sino movimientos empresarios de inversión? Es el saqueo, por eso ya lo vivimos, al RIGI. Si Argentina es tierra de hambre, pobreza, saqueo, destrucción ambiental. Hoy sale cuánto le costaría a Argentina el salvataje y demás en relación al litio. Y ahora lo que dicen los minerales raros, ¿no? Que los han descubierto con Ucrania y demás, y Argentina también los tiene, el agua. Es tierra de saqueo, tierra de destrucción ambiental, tierra de entrega. Estamos entregados, o sea, no. Argentina no controla nada. El domingo votaremos todos y cada uno hace lo propio. ¿Ustedes se sienten una isla dentro del Parlamento o tienen posibilidades de armar alianzas, armar de alguna manera alguna estrategia para contraponer lo que viene? Buena hora que seamos una isla en el sentido de que combatimos a Milei y combatimos a los cómplices de Milei. Y tenemos una política completamente opuesta a lo que está ocurriendo. ¿Alguna de las otras fuerzas viene a pedirle a ustedes también apoyo para levantar la mano? No. Entonces también hay otro montón de islas. Esto de marzo del DNU, del FMI para acá, han participado de las leyes que la gran variedad de bloques de la oposición han acordado. Siempre presentamos leyes distintas. Esas leyes que se presentaron del Garrahan, las leyes que se presentaron de jubilaciones, las leyes que se presentaron de universidad, siempre el Frente de Izquierda presentó unas leyes completamente distintas a las que salieron. Las leyes que salieron son completamente insuficientes. Por ejemplo, en jubiladas y jubilados. Decir que la recomposición para las jubiladas y jubilados es de 50.000 pesos. Ahora lo hemos votado críticamente, habida cuenta de que ni siquiera eso el gobierno ultraderechista de Milei lo permite, pero la salida de fondo está para lograr lo que realmente pide y no se lo va a poder hacer, porque si Argentina sigue sometida al Fondo Monetario Internacional y se sigue pagando una deuda usurera, fraudulenta, no hay plata, está desquiciado, no hay plata. Por eso también es un debate con Kicillof y el peronismo, también es muy importante. Bueno, pero algunos hombres y mujeres que formaron parte
los momentos incluso de Néstor Kirchner y Labaña, reivindican que en aquel momento algo se detuvo la deuda y se fueron liquidando cosas. No, no. Ahora, Argentina siempre estuvo sometido al Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. sí. Ahora Siempre se pagó con hambre, pobreza. hay un detalle ahora distintivo que vos lo marcaste vos, que después de la ley Guzmán, este gobierno, este Congreso ya ratificó 2 veces ese préstamo. Para Ah. declararlo, hay una Un diferencia Congreso con... entregado al servicio de la prioridad de los pagos de la deuda. A ver, yo te digo una cosa. Se está prestando plata, supuestamente un salvataje, para salvar a los usureros. Si vos los escuchás al secretario norteamericano, te dice vamos a salvar la inversión en Argentina, la inversión de sus usureros, sus inversionistas, sus especuladores. Bueno, hoy. Compran dólares, venden pesos, lo ponen a tasa de interés, compran dólares, venden pesos, lo ponen a tasa de interés y cuando después se van, hace falta para que ellos se puedan ir tranquilos. Entonces nos endeudamos. ¿Quién lo paga? El pueblo trabajador, la juventud, etcétera, las jubiladas Pero y yendo un poco jubilados. Entonces, ¿cuál es al- la salida? Entonces, si Argentina sigue sometido a ese pacto colonial, no hay nada. Pero Porque viene la yendo un reforma poco laboral. al planteo que hacía Horacio, ¿ustedes no ven posibilidad alguna entonces de algún acuerdo con sectores de la oposición para plantear una oposición más fuerte o más firme? ¿En base a qué puntos? No, a ver, si hablamos de reforma laboral, si hablamos de lo que se viene en términos de presupuesto, digo, en La esos reforma temas. laboral, por ejemplo, anunciada por Milei y el otro día por Cordero, se está discutiendo, dijo él, en el consenso de mayo, donde están los gobernadores y donde está Gerardo Martínez de la CGT, Mm. la CGT peronista. La CGT hoy no está haciendo nada. La CGT hoy. Ningún gremio, me parece, hoy está haciendo mucho, ¿no? Pero los gremios están todos luchando, es decir, los trabajadores del Garrahan, trabajadores de la docencia. Digo, Hay ¿qué huelgas haces muy con un importantes. mundo? Yo me acuerdo en la década del 90, cuando la mitad de la Argentina quedó en banda, sobre todo de las empresas que eran del Estado, se conformaron organizaciones como MTA, la CTA y otras para poder ver qué hacía el mundo flexible. Hoy la informalidad es mayoría, no solamente dolorosamente los pibes y las pibas que andan con la caja naranja en la espalda, que no los representa nadie. Y esos muchachos y muchachas votan. Entonces, ¿quién representa al que está en banda? ¿Quién lo representa? No sé, una pregunta. ¿Quién Una lo pregunta, representa? porque acá no hay derechas, izquierdas, centro, qué sé yo. ¿Quién los representa? Porque se supone que el, si hay... el que anda solo y dice, bueno, yo me hago la diaria. Claro. Pero cuando ha habido convocatorias, hacer marchas, movilizaciones, paros generales, para todo el mundo, hasta los que hacían changas. Los 3 paros generales que se le arrancaron a la CGT fueron, a pesar de la bronca que hay con los dirigentes, fueron masivos. Las marchas que hubo universitarias fueron masivos. Ahí estamos hablando de estudiantes, ¿no? Lo que Pero pasa es que las hay abandonaron. un punto interesante que usted menciona y que me gustaría ver si ustedes en algún momento hacen alguna autocrítica en el sentido de la cooptación de sectores juveniles, sectores estudiantiles, Porque en etcétera, aquel etcétera. momento sí se logró interpretar a aquellos que quedaron en banda. Por eso, pero digo, porque en algún momento sí se logró, también desde el sector de Milei, en algún punto lograron también captar, y hoy Sí. captan a sectores juveniles que tienen que ver Con la informalidad, qué sé yo. exactamente, o con un discurso antisistema. Después podemos sí, discutir sí, si es antisistema por o no, ahí, pero sí, digo, está bien. ustedes no se hacen una autocrítica de que ahí la izquierda no ha logrado desde hace muchos años captar esos sectores, me parece. No, nosotros tenemos una juventud maravillosa en nuestra militancia. El voto de sectores jóvenes o desesperados se lo atribuye al desastre del gobierno anterior, 42% de pobreza, 211% de inflación, llevó a un Claro. voto equivocado, evidentemente. Ahora esos sectores los vemos por la calle diciendo, el joven que creía que los 70.000 pesos que percibía en su momento iban a ser 70.000 dólares, se hacía la cuenta. Claro. sí, El claro. joven que ahora tiene a su jubilada y jubilado que lo único que recibe son ingresos de indigencia y son apaleados todos los días, todos los miércoles por Patricia Bullrich y demás. ¿Cómo están? Los pibes que van a estudiar y no tienen beca. ¿Cómo están? No. Pero si precisamente eso es lo... Es decir, no es que hoy hay un apoyo. Usted ve, yo recuerdo cuando subió Milei, había camisetas que decían no hay plata, no hay plata, no hay plata.
creyendo de que no había plata para la política, que nunca se supo de qué era la no plata para la política, ¿no? Y ahora todos esos sectores están, sectores de trabajadores que están desahuciados y no han, porque no es que decir dejan correr, ha habido movilizaciones extraordinarias en todo este tiempo y van a crecer después del 26 de octubre. Porque ¿cómo se viene? Para cubrir con el salvataje se lo van a hacer pagar al pueblo trabajador. ¿Cómo viene? Con más reforma laboral, con más reforma antijubilatoria, con menos impuestos para las grandes patronales. Eso va al desquicio completo. Antes de decirte gracias en esto de poder pensar, tuviste decisión y tomaste la decisión también de convicción, quise decir. Tuviste la convicción y la decisión de subirte a un barco e ir junto con otros y otras hasta tierras de Medio Oriente para pedir por no solo Gaza, sino para que se frene la guerra. Contanos algo de esa experiencia. Sí, fue una decisión muy importante. Mía en lo personal, fui el único diputado nacional de los 257 que participé de la flotilla global Sumut rumbo a Gaza para condenar el genocidio explícito del gobierno asesino de Netanyahu y condenar la hambruna, es decir, la muerte de niñas y niños por el bloqueo, porque no dejan pasar agua, no dejan pasar alimentos, no dejan pasar medicamentos. La mayor flotilla global rumbo a Gaza. El 31 de agosto pasamos por Túnez, se sumaron otras embarcaciones, luego Italia, luego Grecia, y ya sabíamos que lo que iba a hacer Israel era que en la línea roja el secuestro de las 51 embarcaciones que hubo y la detención de 613 personas de 44 países que fuimos a hacer ese hecho colosal, porque es un grito global en contra del genocidio. Antes de decirte gracias, ¿qué significa ese barquito que jugábamos todos en la representación? Pero tiene un significado. Cortito, Este barquito tiene un tape. significado enorme. Acá hay un volantito que salió, todos los ojos en la flotilla global Sumut, Sí. hecho barquito por Sacha, un niño de 9 años que me lo regaló cuando dimos la primera charla en la Facultad de Sociales a la vuelta de la flotilla. Y esto demuestra que las nuevas generaciones están con Gaza, están con los oprimidos y están contra el genocidio. Y esta es la esperanza de que cuando uno piensa en un gobierno de los trabajadores, en una Argentina socialista contra un capitalismo que nos lleva a la barbarie, con estas generaciones pueden venir el cambio. Te digo muchas gracias. A ustedes. Gracias, querido. Continuamos. Ahí tenés algo de Santurio hablando de presupuestos que cuando regresemos de eso vamos a ocuparnos. Dame. Para nosotros la parte laboral es unas partes fundamentales que la Argentina necesita avanzar y modernizarse para generar nuevos puestos de trabajo, que es una deuda pendiente que está hace mucho tiempo en la Argentina, que antes no solo se empezaba a perder puestos de trabajo registrados, sino que lo que hacía era aumentar la cantidad de empleados públicos, generando un sistema perverso básicamente de ñoquis políticos. Nosotros creemos el presupuesto es razonable y sobre todo va en la coherencia que nosotros venimos planteando desde que el presidente Milei asumió el gobierno, que es un presupuesto con equilibrio fiscal, o sea, responsabilidad en el gasto, de lo que se recauda y de lo que se gasta. Esa es la piedra angular para nosotros del presupuesto. Después podemos ver de cómo asignar mejor o de manera más justa las partidas. Estamos abiertos a algunas discusiones que puedan llegar a ser razonables, aunque nosotros sabemos que el alto porcentaje del presupuesto va a lo que es ayuda social, porque en el gobierno había dos objetivos muy claros, que era arreglar la macroeconomía, el saneamiento del Banco Central, el mantener un equilibrio fiscal, el refinanciamiento de la deuda y por el otro lado la contención social. Por eso es que se logró acomodar la macroeconomía y sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Y don Santurio diciendo lo propio. Me queda un par de minutos. Cuando regresemos... Tenemos, espera que me refresco la memoria. Tenemos porque hay casi 30 grados, al menos en Buenos Aires, nos está viendo en todo el calor. país. Tenemos el proyecto de un diputado que, por el tema de las leyes que veníamos conversando, universidad, discapacidad de Garraham, el diputado Brugge, y una propuesta que elevó a la Cámara de Diputados para ir a que la Cámara de Diputados vaya a la justicia para reclamar por la... el tema de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Lo conozco. ¿Y usted, estimado, cuando regresemos? ¿De qué vamos a hablar?
Usted al menos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de todo lo que fue, todos los funcionarios que pasaron hasta ahora por la Comisión de Presupuesto. Me interesa. Y qué quedó hasta ahora, lo que se viene. Hablando de funcionarios, para aquellos que a lo mejor no están anoticiados, Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores va a ser conducido luego de la renuncia del señor Werten por Kirchner, que es el secretario de Finanzas, que trabaja de escritorio mano a mano con Caputo, el ministro de Economía. Kirchner. Pablo Kirchner. Pablo Kirchner. Nombre de Finanzas, es un nombre... Es eso. Y... El Ministerio de Justicia no tengo nombre. Sé que Cuño Libarona... y todavía no se sabe. Hablábamos de eso hoy temprano. Pero dicen que van a fusionar. Una fusión, exactamente. Van a funcionar con seguridad. Guillermo Montenegro aparece ahí como posible. Lo vi a través de un portal. Hay que ver. ¿Cómo estamos, estimado? Bueno, el domingo, elecciones. Sí. Les voy a pedir, ustedes lo saben hacer muy bien, cuando regresemos, gane quien gane o más allá de las proporciones y porcentajes, cómo se reconfigura el Congreso, más allá de quien gane y quien pierda, las fuerzas que pueden tener políticamente lo que se conoce como partido o algo parecido. Las certezas que podamos tener en la previa de cómo va a quedar. Digo, gana el radicalismo. ¿Qué radicalismo? Gana Unión por la Patria. ¿Qué Unión por la Patria? Lo de Kicillof, lo de Cristina. Gana Carrió, no juega más. Izquierda, este señor o el otro. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos. No te vayas. Estás en Diputado TV. Dale. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Ahí estamos, estamos en quórum en Diputado TV. Ya, estaba hablando recién con Martín y estaba hablando con Marcos, recordando, me permite una anécdota que tiene que ver con la democracia y el Parlamento. Año, ya te voy a decir en qué año, 80 creo, 80, es casi 80. No, si no es 80, es 80, pero es 80. España salía de... ¿Cuántos años de dictadura de Franco? 40, 50, qué sé yo, todos. Después de la Guerra Civil, todos. Sí, claro. Tuvo una transición y después Felipe González. En el medio, Parlamento, flamante democracia. Aparece un tipo de las Fuerzas Armadas con una ametralladora, Madrid, con 2 o 3, 4 o 5 colifas igual que el tipo. Y apellido Tejero. ¿Qué le pasa? Pero usted no me está escuchando, me está pidiendo un plan y no me está escuchando. No, escúcheme. Sigo y me distrae, no, me queda que acá. Corra usted la cámara. Sigo. Entonces, Tejero, por supuesto, era un golpe de Estado. Sale el rey, el padre del hoy rey. Juan Carlos. Y pide la pacificación. Por supuesto, al tipo lo detuvieron. Bueno, ese Tejero hoy murió. Digo, en esto de defender la democracia. Todos los contrastes, defender la democracia. De esto se trata, Pues hablando de defender la democracia. Ahí te iba a decir. ¿No es cierto? Exactamente. Digo, por eso le quería hacer ese comentario. Muy bien. El domingo defendemos la democracia con el voto. Totalmente. Nosotros en el compromiso cotidiano. Claro, sí. Votar es defender la democracia. Así es. Había quedado pendiente tu pregunta del bloque pasado, qué va a pasar en las elecciones en materia de lo que se pone en juego, que son las bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Puntualmente en la Cámara de Diputados, la mitad de los 127 bancas se renuevan este fin de semana. Y las proyecciones que ya se pueden hacer sin tener los resultados, pero con alguna certeza, es que con seguridad la Libertad Avanza va a estar cerca de duplicar las bancas actuales que tiene, que son 37, porque no arriesga muy poco, la elección del 2021. Para que yo pueda entenderlo. Repetímelo de nuevo, La Libertad Avanza se crea en el 2021 con la candidatura de Javier Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es. Obtiene 2 bancas y tiene un bloque de 2 diputados hasta el 2023, donde en esas elecciones a presidente, además presenta listas en los distintos distritos, logra llegar al gobierno y arma un bloque juntando a otros diputados que ya tenía mandato, de casi cerca de 40 diputados. Ahora son 37. Hay algunos que se ponen en juego, como por ejemplo José Luis Esper, que es diputado desde el 2021, algunos que venían de otras provincias. Tiene un piso para ser el que más bancas sume domingo. Este domingo. Y porque no pone prácticamente en juego, pone en juego muy pocas bancas, todo lo que sume será ganancia. Por eso el vocero, en el reportaje que tuvo, dice nosotros... ahora entiendo. Si no recuerdo mal, son 8 bancas de las 37 las que pone en juego. Ahora entiendo. Claro. Esas 8 las va a renovar y va a superar ese número. Ahora entiendo. Casi con seguridad, ampliamente. Entiendo. Y todo va a ser para el bloque de la Libertad. Es cierto lo que dicen ambos. No solamente es cierto, sino son datos de la realidad. Digo, Milei estaba solo con la señora Villarroel. 2 años estuvo en un bloque solo con la señora Villarroel. Ahora, más allá de la coyuntura y lo que podamos pensar ideológicamente cada uno estaba José a favor Luis o en contra. Digo, hablo del fenómeno de la política. Sí, estaba José Luis Esper como diputado, pero tenía un bloque que era Avanza Libertad. Él no estaba peleado. Con Carolina Píparo estaban, y no votaban igual, eran bloques distintos, tenían estrategias como fenómeno distintas. Social. Ahora, hablando de lo Yo que pienso se en pone... la sociedad, cómo va eligiendo y no elige. Ahora, hablando de lo que se pone en juego, se pone en juego
A ver, muchas cosas, obviamente. A ver, en primer lugar, es una elección histórica, la del domingo, claro. porque ¿Por qué? se vota por primera vez con boleta única de papel. Sí, y con es un lapicera. voto totalmente nuevo en la Argentina. En toda la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias a nivel nacional, el papel que no vas a utilizar sobre, lo doblás así, tenés que tachar donde querés votar, lo doblás así y la misma boleta funciona como sobre. Es un sistema nuevo, no sabemos si va a tardar mucho o no. Primero el tema del momento de ir a votar, porque la gente no está familiarizada con este tema, y después en el recuento de votos. Eso por un lado, tema histórico también, un cambio. Y el otro punto, se pone en juego también dos modelos contrapuestos, un modelo liberal, un modelo como el que plantea el gobierno, donde también se pone en juego su gestión del gobierno, y es como un examen que va a pasar el presidente Javier Milei. De hecho, el presidente mismo se puso al frente de la campaña, con lo cual se pone en juego su gestión. Y al mismo tiempo se pone en juego también la oposición con un modelo contrapuesto al del presidente de la Nación, gobierno más estatista, un modelo más, si querés, más de intervención estatal, pero que a su vez se pone en juego los liderazgos para el 27. Lo que acá se pone en juego estoy quién pensando va a ser... cuando vos hablas del Estado, es decir, los modelos contrapuestos. Sí. Hace muy pocas horas llegó no solamente el señor de JP Morgan, sino vino un hombre que se llama Tony Blair. ¿Quién fue? Pero Tony Blair fue primero. Era un hombre que marcaba la tercera vía, no la tercera posición de Perón. Es otra cosa. Perón marcaba una tercera posición, un mundo que era bipolar, etcétera, etcétera. Tony Blair está en la Argentina. Está por 3 días. Ayer cantó Rod Stewart, cantó para estos empresarios o exmandatarios. Digo, no hay un modelo alternativo en el medio. O es una cosa, o es el Estado, o es este modelo liberal que propone el gobierno. Hay también dentro, hay que decirlo también, dentro de estas elecciones, un modelo intermedio que es Provincias Unidas. Que es el grupo de gobernadores. ¿Qué proponen? Ahí hay algunos gobernadores radicales, como Puyaro y Sadir de Jujuy. El radicalismo, que es el bloque, el espacio político que más bancas pone en juego. Perdón, y un peronismo como el de Yarlora, no kirchnerista. También no está ahí está. Y Randazzo. Claro, que no es solamente... No, Kicillof es no solamente kirchnerista. Por eso no. Pero está Randazzo también en ese sector. Claro. Entre los radicales que se terminaron incluyendo en las listas de La Libertad Avanza y los que terminaron confluyendo en Provincias Unidas, el radicalismo expone como nadie esta elección y podría quedar bastante disminuido si Provincias Unidas no hace una elección en algunas provincias. La señora Carrió y su gente, bancas. ¿Cómo queda eso? Bueno, también es otro sector intermedio. Es un radicalismo... Coalición Cívica fue aparte de esos armados. Sí, juega totalmente afuera y de lo que es. Y expone 4 bancas de las 6 que tiene. Preséntame tu tema mientras son las 14:37 en la Argentina. Vamos con uno de los proyectos que fue presentado en las últimas horas del diputado Juan Brugge y tiene que ver con las leyes de discapacidad, Universidad y Garrahan. Un proyecto de este diputado de Encuentro Federal para que la Cámara de Diputados declare la necesidad de iniciar una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El proyecto es un proyecto de resolución que lo que busca determinar son los caminos legales a seguir frente a lo que considera un atropello a las instituciones republicanas y a la división de poderes por parte del Poder Ejecutivo, entendiendo que vamos ahora a cada uno de los decretos que impugna. ¿Qué dice Brugge? Que los decretos 681, 759 y 760 del 2025, que son los 3 decretos que reglamentaron la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, el financiamiento de la educación universitaria y la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, que tiene que ver con la solución al conflicto del Garrahan. Los 3 decretos son un avasallamiento a la división de poderes y a las facultades del Congreso. Lo que dice el proyecto de resolución es que
lo que argumenta o cómo fundamenta su posición es que se viola el artículo 1 de la Constitución Nacional, principio republicano de la división de poderes, y el deber constitucional del Poder Ejecutivo de aplicar y hacer cumplir las leyes. Esto está en el artículo 99, inciso 1, 2 y 10 de la Constitución Nacional. Esto Brugge lo considera como un hecho de gravedad institucional y configura un conflicto de poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Le pide a la Corte Suprema, a través de esta resolución, instruye al presidente de la Cámara de Diputados este proyecto de resolución, o en su defecto a los vicepresidentes o presidentes de bloque, a iniciar una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 7 días. De aprobarse, 7 días. En 7 días, si se aprueba este proyecto, le da la instrucción a la presidencia de la Cámara, o en su defecto a los vicepresidentes de la Cámara, o los respectivos presidentes de bloque, a que determinen la manera de iniciar una acción declarativa ante la Corte Suprema para que se expida sobre esta cuestión. Última de las placas. Los planteos jurídicos que se deben efectuar son declarar la existencia de un conflicto de poderes por el no cumplimiento de las leyes que mencioné anteriormente. Atentos. Sin duda, esta semana que se va cerrando en el día de hoy, todo lo que sea presupuesto y el proyecto, ellos lo llaman ley bases número 2, reforma laboral, etcétera, etcétera, opinó Fariña y Cacase. Vamos primero con Fariña, vamos y venimos. Dale, a ver. Para nosotros la regulación es ProPyme, porque las que más tienen dificultades para enfrentar estas barreras son las pequeñas y medianas empresas, que tienen que tener gestores, traducciones, certificaciones, simplemente para poder generar trabajo, en donde el Estado le pone el pie de encima. Y también es anticorrupción, porque en cada una de estas normativas, lo que uno mira después o lo que uno encuentra son espacios de discrecionalidad, como en su momento pasó con el sistema o con las autorizaciones de importaciones. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros empezamos a entender es que había dos caras de la misma moneda. Transformación del Estado y desregulación son elementos que van de la mano, porque cuando el Estado crece, las normativas crecen y las áreas crecen. Entonces, a partir de diciembre empezamos una revisión de todo el Estado Nacional. En esa revisión del Estado Nacional empezamos primero con las autoridades superiores. Nosotros, al final del gobierno de Alberto Fernández, teníamos entre ministros, secretarios y subsecretarios 307 autoridades superiores. Y simplemente en un año lo reducimos en 40%. Hoy en día, dentro del Gobierno Nacional, hay 194 autoridades superiores. Eso implicó un ahorro que está reflejado en el presupuesto 2026 de 5.000 millones de pesos por la reducción de los altos cargos y de funcionarios. No simplemente nos quedamos con un gesto en reducir la cantidad de ministerios, la cantidad de secretarías y la cantidad de subsecretarías, sino también revisamos toda la estructura del Estado Nacional dentro del primer nivel y segundo nivel. Nosotros cuando llegamos había más de 2.500 direcciones nacionales, direcciones simples, coordinaciones, y eso lo reducimos en más de un 20%, generando un ahorro de 18.000 millones, que también está reflejado en el presupuesto, y que ese ahorro, vuelvo al punto inicial, es devolverle el dinero a los argentinos, porque eso después se ve reflejado con baja de impuestos, o también se ve reflejado con dinero que se utilizó para priorizar otras líneas, otras políticas públicas que son prioritarias para el Gobierno Nacional. Ahí estamos, pero también en este mismo sentido el que opinó es don Cacase, que fue diputado y ahora secretario de la regulación. A ver. Esta Cámara de Diputados ha sido un pilar de esas reformas y de los principales hitos de desregulación que este gobierno ha tenido. Con el DNU 70 mismo que lo emitió el presidente Milei apenas comenzar su administración, pero que también ha tenido la colaboración de esta Cámara para que se mantenga vigente, y con la ley bases que tras arduos 6 meses de trabajo de un proyecto originario que hubo de más de 700 artículos, se terminó sancionando aquella ley de menos de 300 artículos con muchas modificaciones y que me parece que fue un ejercicio muy positivo del diálogo democrático.
Porque en definitiva lo que uno busca es eso, que un Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley, que ese proyecto de ley tenga su discusión en el Parlamento, se hagan modificaciones y a partir de eso podamos tener una política pública. Así que me parece que ha sido un ejercicio democrático muy positivo y que ha dado lugar a estos dos pilares de la desregulación, el DNU 70 y la Ley Bases, y al cual se sumó un tercero que surgió con razón de un acuerdo entre el presidente y los gobernadores, que fue el Pacto de Mayo, aquel Pacto de Mayo que se firmó en verdad en julio en Tucumán y que contó con la firma de 18 gobernadores. Y lo resalto esto porque hoy cuando se habla del Pacto de Mayo no siempre se tiene presente que no fue solo una iniciativa del presidente, sino fue una iniciativa rubricada por los titulares de esas 18 provincias o distritos y que ha generado un decálogo de temas en los que trabajar y que son un poco lo que se viene en términos de las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo para presentar al Congreso. Claro. Bueno, compañeritos lindos, decime lo que quieras. Vamos a hablar de esta comisión de presupuesto que veíamos recién ahí, las definiciones de funcionarios. Vamos a hacer un repaso de los que estuvieron hasta ahora en esta comisión de presupuesto que preside a partir de la salida de José Luis Espert, el diputado Venegas Lynch, y algunas definiciones que hubo. Por ejemplo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, estuvo recientemente y dijo: se busca que el Estado ocupe un rol más pequeño dando lugar al sector privado, que es el que produce riquezas. Algunas de las definiciones que dejó Cordero en esta exposición que tuvo en la Comisión de Presupuesto. En referencia al plan Volver al Trabajo, Cordero explicó que este plan busca una formación, capacitación, entrenamiento y al mismo tiempo una dinámica en el tiempo que permita la incorporación de estas personas al mundo del trabajo. Admitió de que todavía hoy es un porcentaje bajo el pasaje todavía al sector laboral, pero bueno, a eso apunta el plan Volver al Trabajo. Se está pensando en un centro de formación, otras las definiciones de Cordero, un centro de formación para oficios con financiamiento público-privado. Es una clarísima participación de toda la sociedad en algo tan importante como es la dignidad del trabajo, dijo Cordero. Otra de las definiciones de Cordero: en el esquema planteado en el presupuesto 2026 es fundamental conservar el equilibrio fiscal. Y el secretario de Trabajo se refirió a la reforma laboral al aseverar que apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal, ¿no? Al indicar que obviamente el trabajo es un derecho humano. Vamos a las definiciones que dio Maximiliano Fariña, que es el secretario del Ministerio de Desregulación. Dijo que la desregulación es pro-pyme y anticorrupción. Algunas de las definiciones que dio Fariña. Describió que en gran parte la normativa que llevó adelante desde el Ministerio tuvo su origen durante la dictadura, por lo cual se derogó en muchos casos, y muchas de esas normativas buscaban proteger intereses para eliminar la competencia. Otras de las definiciones de Fariña: en 2023 el Estado tenía entre ministros, secretarios y subsecretarios 307 autoridades superiores y en un año la redujeron en un 40%. Hoy hay 194 autoridades superiores. Esto implicó, dijo Fariña, un ahorro de 5.000 millones de pesos. El otro que habló, el último que habló, que vamos a repasar, es de Alejandro Cacase. Dijo que también es del Ministerio de Desregulación. Lo que buscamos con la desregulación es eliminar privilegios y barreras de acceso que tienen nuestros mercados. Argentina ha tenido durante décadas una construcción corporativa del poder, dijo Cacase, y otra de las cuestiones que planteó que es que el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica en favor de algunas empresas y eso privó la libre competencia. De ahí la idea de desregular que defendió Cacase. Y por último dijo que se han logrado que quienes no podían participar del mercado ahora lo pueden hacer
que sean pymes o empresas que quieran ofrecer un bien a mejor calidad y precio. Bueno, algunos de los que pasaron... Hombre de San Luis. Exactamente. Lo hemos entrevistado muchas veces. Así es. Bueno, Colorín Colorado. ¿Qué tenemos? ¿Un par de minutos o un minuto? Ahí tenemos en placa los los que ya pasaron. ¿Quién pasó? Guberman, secretario de Hacienda, Juan Paso, el director del ARCA. Estuvo también Daniel González, secretario de Energía. ¿Y va a venir el ministro de Economía? ¿Va a venir el ministro? ¿Y vendrá? No sabemos. ¿Está invitado? Sí, está invitado. Está pedido por la oposición. Que es distinto a estar invitado. Claro. Hay que ver si... ¿Tiene algo de agenda para la semana que para al menos mañana es un día donde empieza ya la veda, ya sabemos cómo es la mano, pero semana que viene la Comisión de Presupuesto y la de Fentanilo y la de Libra, todas se reúnen. Hasta ahora hay una comisión publicada y confirmada que es presupuesto el día 29. Ajá. 29, ¿hoy qué día es? Hoy es 23. Era el jueves 24, que viene. 25, claro. El miércoles 29. Que viene. Pero no está confirmado quién viene todavía. No, sí, este miércoles está reprogramado. Sigue la de Libra en cartelera con educación. Bien. El que debía haber venido el martes y se... Bueno, vamos a ver qué pasa con esta decisión de las universidades de plantearlo a escala a nivel judicial. Vamos a ver pues lo llevó a la Corte Suprema, El tema universitario va a estar presente porque además del secretario de Educación, Carlos Torrendel, está anunciado el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Así que el tema universitario... ¿Usted sabe dónde va a votar? Yo voto, sí, en la misma escuela que voté el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires. ¿Ya vio una de estas papeletas? No. Le sugiero que la vea. Sí. Sí, va a parar. Iré con tiempo, ¿no? Para moldarse. Vamos a ver cómo... ¿Va a ir temprano? ¿Y trabaja a la mañana? No trabajo a la mañana. Pero a los chicos a la mañana hay que darle el desayuno, todas esas cosas. Sí. ¿Usted le da el desayuno temprano a sus chicos? Sí. Sí. Claro. Una lucha. Una lucha que coma bien. Que un yogur. Sí, que desayune con fruta, un poco de cereal. Que desayune algo que no sea... Bueno, pero usted... Sí, es una pelea, es una pelea. ¿Usted también a los suyos? No importa. No, desayuna. Hace el desayuno solo ya. Ustedes ya son grandes. Y claro, nos fuimos. De hecho, vamos a votar con ellos. Claro, ahí los está. Dos en Adrogué. Con los dos chicos, en la misma mesa. Me encantó. Yo también voy a hacer lo mío con mis pibes menores. Muy bien. Para valorar la democracia. Entre otras cosas. Por supuesto. Que le vaya bien, Di Natale. Y a usted también, ¿qué le voy a decir? Le deseo lo mismo. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.